Bueno, pues muchísimas gracias primero que nada a Nacevi por la invitación. Gracias Arturo. Es un gusto compartir este espacio. Gracias a mis ex compañeros CONAPRAS, que también me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y gracias especialmente a Inés, porque de último momento la invitamos a que se subiera a este panel en representación del género. Así que gracias Inés. Muy padre tu presentación. Bueno, ahora sí que tomando el tema de mitos y realidades, aproveché para hablar justamente de algunos mitos relacionados a la velocidad. Entonces, bueno, primero quiero comentarles que básicamente la velocidad es el factor de riesgo que incide en la ocurrencia y lesiones en el tránsito. O sea, si no hubiera velocidad, básicamente, pues la gente no tendría lesiones, ¿no? Eso para empezar. Y tenemos que tener claro que, aunque estamos acostumbrados a ciertas velocidades en los trayectos diarios, muchas de esas velocidades están por fuera del umbral de tolerancia de la supervivencia humana. El contenido que voy a compartir con ustedes básicamente está conformado por 4 mitos. El primero es respetar los límites de velocidad evita muertes. El segundo mito es a mayor velocidad, menor campo visual. El tercer mito, la velocidad es una decisión personal. Y el cuarto mito es carriles anchos son más seguros. Bueno, vamos al primero. ¿Por qué respetar la velocidad o los límites de velocidad realmente no evita muertes? Porque tenemos que tener claro algo. Los límites de velocidad no necesariamente están asignados, no necesariamente están establecidos en función de la supervivencia humana o de la forma en que pudieran ocurrir las colisiones y, por tanto, las lesiones. Entonces, no necesariamente el respetar la ley, el respetar una señal, nos va a salvar la vida. Tenemos que tener entonces muy claro que hay una diferencia muy importante entre el exceso de velocidad y la velocidad inadecuada. ¿Cuál es esta gran diferencia? Bueno, el exceso de velocidad es aquella que está por encima de los límites establecidos, ya sea en una norma o en una señal de tránsito. Pero la velocidad inadecuada es aquella que supera la posibilidad de evitar ese choque o de que las lesiones sean graves. Por tanto, vamos a poner un ejemplo. Si hablamos de una velocidad adecuada a las circunstancias, eso tendría que considerar, por ejemplo, los riesgos que tiene la propia calle, la propia carretera o la avenida, las condiciones del medio ambiente, por ejemplo, iluminación, superficie mojada, y también, por supuesto, la presencia de usuarios vulnerables. Si la velocidad no es la adecuada, es posible que ocurran pues lesiones graves y obviamente pérdida de vidas humanas. Recordemos que tenemos un cambio de paradigma que marcan los decenios de acción por la seguridad vial, que es no necesariamente estar evitando los choques, sino realmente evitar que estos choques, que de todos modos pudieran suceder por el error humano, no causen lesiones graves o pérdida de vidas humanas. Entonces, esta diferencia la tenemos que tener muy clara. Ahora bien, la velocidad tiene que estar establecida en función de la escala humana. Varios documentos ya hoy en día, como es el caso de los planes del diseño de acción, documentos de la Organización Mundial de la Salud y de la OSD, entre otros, hablan de los límites que debemos establecer en función de la supervivencia humana. Por ejemplo, un choque frontal donde pueda existir la posibilidad de chocar frontalmente, por ejemplo, una carretera que no está dividida físicamente con un sistema de contención, la velocidad máxima debería andar entre los 70 y los 80 km por hora máximo, porque los vehículos al final están diseñados para soportar, claro, estamos hablando de un buen vehículo, un vehículo bien equipado, con los sistemas adecuados, evaluado bajo los criterios NCAP, está diseñado para soportar energías que andan en el orden de los 64 km por hora, que es a las velocidades a las que se prueban. Entonces, de acuerdo a estos documentos, las velocidades máximas que deberíamos tener cuando se puede generar un choque de manera frontal es de 70. En un choque lateral, es decir, en cruceros, por ejemplo, cruceros donde en el caso de los, no sé, los ejes viales de la Ciudad de México, avenidas grandes, carreteras, no debemos tener velocidades de más arriba de 50 km por hora. Esto significa que tal vez el límite debería estar por debajo de esto, para que en ese umbral de tolerancia que siempre debería existir, tengamos colisiones a lo más de 50 km por hora y que eso permita pues, la supervivencia humana. Esto está también relacionado al desempeño de los vehículos. Los vehículos
están probados bajo los criterios de NCAP. NCAP es New Car Assessment Program, que es el protocolo internacional para la evaluación del desempeño de seguridad de los vehículos nuevos. Están probados a 50 km por hora, es decir, un vehículo que soporta un choque lateral a 50 km por hora debe garantizar la supervivencia humana. En el caso de un choque lateral con árbol, es decir, por la pérdida de control, el vehículo se derrapa, choca lateralmente con un árbol, que es de los accidentes más fuertes, más graves, la supervivencia está garantizada a 30 km por hora. La concentración que se da de energía en un árbol o en un poste es tan grave que la velocidad es tan baja. Entonces, tenemos que considerar también eso cuando existan árboles, postes o elementos contundentes de un perfil tan reducido como un árbol o un poste para que las velocidades se bajen a ese nivel. Y por otro lado, el atropellamiento. Sabemos también que para garantizar en un 90% la supervivencia humana de peatones, debemos tener velocidades de 30 km por hora. Voy a hablar un poquito más justamente en esta lámina, en donde tenemos aquí el incremento de la posibilidad de supervivencia, más bien la de reducción en la posibilidad de supervivencia en función del aumento de la velocidad. Aquí lo pueden ver, arriba de 30 km por hora el incremento de lesiones es sumamente alto y arriba de 55 km por hora prácticamente es imposible sobrevivir. El segundo mito es a mayor velocidad, menor campo visual. ¿De dónde sale este mito o por qué en mi caso personal empiezo a investigar que me parece un mito? Pues primero porque hace muchos años fui piloto de carreras y no experimenté este fenómeno, ¿no? Cuando tomé cursos de manejo, incluso se me decía tu mirada al fondo. Sin embargo, mi mirada, aunque estaba al fondo para anticipar cualquier problema, siempre tiene la capacidad, y ahorita lo voy a explicar con mayor profundidad, de abarcar todo el campo visual. Este efecto túnel que se dice, normalmente está publicado, pero con una serie de discrepancias en el ángulo de visión que se reduce según la velocidad, que realmente no hace mucho sentido y tampoco uno lo puede experimentar en la vida real. Esto sería realmente... ¿funcionaría de manera real? Sí, y aquí lo explico. Si nosotros mantuviéramos la visión solamente en un punto al centro, digamos, hacia el horizonte, y no pudiéramos mover el ojo para abarcar el punto de atención que nosotros quisiéramos. Entonces, en ese sentido, sí funcionaría, porque desde luego que nuestra zona de menor nitidez, que es, se va haciendo mayor hacia los lados, pues obviamente va corriendo a mayor velocidad. Entonces, aquí pueden ver en este esquema que tengo a la derecha, cuál es nuestro ángulo de lectura, donde realmente podemos reconocer caracteres, por ejemplo, gráficos, etcétera, textos. Si nos salimos de ese grado, no podemos leer realmente, pero la ventaja que tenemos es que podemos mover nuestros ojos a ciertos ángulos. Esta lámina que les estoy enseñando en este momento es la imagen de un estudio de 20 conductores que pasaron por el mismo sitio a través de un registro de la vista. Esta tecnología nos ayuda a demostrar que efectivamente este fenómeno pues no existe, porque si así fuera, no podríamos estar leyendo, por ejemplo, una señal de tránsito que está al lado, no podríamos estar viendo un peatón que está al lado. Claro, no con esto quiero decir que la velocidad no afecte la conducción, por supuesto que sí. Sin embargo, este mito, el de que se cierra en el efecto túnel, pues realmente no ocurre. Ustedes lo pueden ver todos los días, realmente nunca van a ver así como que se le cierra, pues no, eso no pasa. Y pueden ver aquí ustedes en la pequeña imagen que tengo a la derecha, cómo hay algunos cuadrantes muy claros en donde la vista se ubica para tener claridad de todo el panorama, es decir, en el tablero de instrumentos, en la consola central, en el espejo. Recordemos, aquí faltan, por ejemplo, los espejos laterales que también tenemos la capacidad de ver. Si el efecto fuera real, pues no tendríamos esa posibilidad de abarcar tantos puntos como están claramente aquí identificados. Aquí les enseño otro estudio, otra imagen de estudio. Aquí pueden ver la tecnología que se usa para rastrear el ojo e identificar los puntos de atención. Aquí podemos ver la atención en el tacómetro, que es el que mide las revoluciones del motor. Con este podemos más o menos ver el esfuerzo que está haciendo el motor y también la economía del gasto de combustible. Aquí la velocidad. Y aquí al fondo podemos ver cómo la vista se está orientando hacia un vehículo en particular o el carril con el vehículo que está al lado, la barrera de contención o posiblemente una señal de tránsito.
Es un mito esto que muchas empresas, incluso gracias a esta tecnología, evalúan cuál es el diseño gráfico más atractivo, por ejemplo, para una publicidad en un espectacular. De tal manera que, aquí tengo un ejemplo, podemos ver tres espectaculares diferentes y el que mejor atrae la atención es el que tiene el fondo blanco y con un 74% de atracción de la atención del conductor. Esto no lo podríamos hacer si nuestra pupila no se pudiera mover o si nuestra cabeza no pudiera abarcar un ángulo mucho mayor. El tercer mito es el de la velocidad es una decisión personal. Esto es súper común, el que creamos que la decisión de ir a una velocidad es una decisión de cada persona. Esto no es tan sencillo. Realmente lo que más incide, y para eso los ejemplos que nos puso Inés fueron muy claros, lo que más incide son los factores de la vía, es decir, el propio diseño de la calle. Es lo más efectivo, pero también lo más barato a largo plazo. No tenemos por qué estar invirtiendo en segundos pisos, en distribuidores viales, en grandes carreteras, sino más bien reentender nuestra ciudad con calles a escala humana, y eso tiene que ver con cómo estamos haciendo las calles precisamente para gestionar la velocidad. Vamos a ver un poquito más adelante justamente cómo se gestiona la velocidad de acuerdo al modelo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, desde la infraestructura, está dividido este esquema en 4 partes. La infraestructura del lado izquierdo, la parte, digamos, de gestión por parte del gobierno, que serían, digamos, las campañas, los operativos y las multas, las sanciones. Del lado derecho tenemos los factores del vehículo, que ahorita los explico, y abajo tenemos la parte que corresponde propiamente al conductor. Entonces, del lado izquierdo tenemos efectivamente, en más grande, lo pongo con toda la intención, el diseño de la calle. Si no tenemos un buen diseño en la calle, un diseño que que se autoexplique, que me genere esas velocidades bajas, como bien lo explicaba Inés, pues básicamente tengo la mitad de la batalla perdida. Los límites de velocidad establecidos, por supuesto, esto incide, pero si los límites no son coherentes con el diseño de la calle, pues realmente no les voy a hacer mucho caso porque simplemente no hacen sentido, ¿no? Y las condiciones de tráfico. Obviamente, si tengo tráfico, pues no puedo ir más rápido, que ese es el gran tino que tiene el cierre de grandes vías como periférico, como viaducto, como circuito interior, entonces se desvía el tráfico hacia las laterales y de esa manera, gracias al tráfico, es imposible que alguien muera. Entonces tiene pues muchas ventajas. Las campañas y los operativos, no me voy a detener mucho en esto porque ya han hablado precisamente de las multas y de las sanciones. Del factor vehículo, obviamente si yo tengo un vehículo con mucha potencia, pues lo compré precisamente para usar la potencia, no lo compré simplemente por nada, ¿no? Si tengo un vehículo deportivo o con diseño deportivo o con algún tipo de incentivo, vamos a llamarlo así, de velocidad, pues es posible que yo viaje a velocidades más altas que otros usuarios que tienen otro tipo de vehículos sin esas prestaciones. Y por último, el perfil del conductor. En este caso, por ejemplo, sabemos por estadísticas que los jóvenes corren más que las personas de una edad mayor, las personas casadas corren menos que las personas solteras, las personas con familia, con hijos, tienden a no correr tanto como las personas sin hijos. Y, por supuesto, la percepción de riesgo de choque y lesiones, que mucho está relacionado a la experiencia al volante, es decir, cuanto más tengamos tiempo manejando, más entendidos somos de lo que puede suceder al manejar y, por tanto, el ser un conductor más experimentado, pues también nos hace ser un conductor pues más prudente. Aquí está el modelo de la Organización Mundial de la Salud, que también lo había explicado Rodrigo, en donde se establecen cinco partes. Están ordenadas con una intención. La primera parte es la más importante, es incorporar la construcción o modificación de las vías, elementos que reduzcan la velocidad. No necesariamente esto va a ser tan caro, vamos a ver ejemplos de bajo costo, es lo más efectivo de acuerdo a ELVIC, al manual de intervenciones de ELVIC, es de lo más efectivo también de acuerdo a la guía de lo que sirve y no sirve en el Banco Mundial.
básicamente, si no hacemos un poco en este orden, pues realmente estaremos perdiendo, ¿no? El segundo punto es establecer los límites adaptados en función de cada vía. Por supuesto, esto tiene que ser en coherencia con el diseño. Si nada más establecemos los límites y no hacen sentido, la gente simplemente no va a respetar los límites. El tercero es, desde luego, tenemos que tener tecnología para incentivar velocidades adecuadas. El cuarto, ya estamos hoy en día con esas tecnologías, pero las tenemos que hacer pues con mucho mayor énfasis, con mucho más atención, que es que los vehículos tengan tecnologías adecuadas, es decir, básicamente control de la velocidad a través de las propias tecnologías, ya sea por rastreo GPS o por ubicación en las calles. Esto ya existe, esto ya se da, y lo podemos hacer también en el transporte público, donde, por ejemplo, si sabemos que un vehículo rebasa tales velocidades, simplemente el motor puede ser intervenido gracias al sistema que le hayamos incorporado. Esto ya existe, se puede poner, es sumamente económico y se puede pagar gracias a un buen sistema pues, financiero dentro del sistema de transporte. Y concientizar de los peligros del exceso de velocidad, no necesariamente del exceso de velocidad, quiero ser muy claro en esto, sino de la velocidad inadecuada o la velocidad por sí misma. Son campañas que también ya mencionó Rodrigo. Entonces, la velocidad coherente tiene que ser aquella que haga sentido para que la gente no se muera. Es decir, un diseño correcto en función de los usuarios que por ahí circulen, una velocidad límite que coincida con la expectativa del usuario y, por supuesto, la ley que sea coherente también con las señales y con el diseño y con los usuarios que ahí viven. Y entonces, todo eso nos lleva a una velocidad de operación que sería la adecuada, la segura, para que nadie muera aunque suceda un choque. Ven ustedes aquí cómo por diseño podemos generar velocidades inadecuadas o velocidades más bien adecuadas. Estas son calles de 20 millas por hora. 20 millas por hora es más de 30 y tantos kilómetros por hora, casi 40 prácticamente. Ven ustedes, esta es una calle amplísima, tiene prácticamente, no sé, como 10 metros de sección, mientras que acá tenemos una calle que a lo mejor tiene como posiblemente unos 6 metros de sección. Entonces, con esta gran diferencia, obviamente, quien circule por aquí es posible que vaya a velocidades superiores a las 20 millas por hora, 40 kilómetros por hora, simplemente por el diseño. Y no nos vamos a poner a poner radares por todos lados porque no tiene sentido, es carísimo. Más bien lo que tenemos que hacer es adecuar la infraestructura al espacio para que de esa manera autogestione la velocidad. Y esto tiene que ver pues con el concepto de autoexplicabilidad. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la circulación que aquí pueden verlo ustedes de 50 km por hora. 50 km por hora por aquí se siente peligroso, se siente con alto riesgo, pero 50 km por hora aquí se siente segura. O sea, imaginen ustedes ir a 50 km por hora en la imagen de abajo, la verdad es que se siente normal, se siente bien, pero 50 km por hora aquí arriba puede salir un niño, puede haber una bicicleta, en fin, no parece que sea una velocidad tan segura y eso lo marca el diseño de la calle. Aquí tenemos una serie de ejemplos de acuerdo a la experiencia sueca de cuáles son las cosas que inciden para una velocidad más baja o una velocidad más alta. No me voy a tener mucho porque son muchos conceptos, solamente algunos que me parecen muy relevantes. Por ejemplo, baches, ¿no? Visible cracks, baches o fracturas en el pavimento. O sea, que a nadie le gusta ir brincando en el coche, ¿no? Ruido interno, esto significa que si tenemos una superficie rugosa, un poco con lo que nos enseñaba Inés, pues claramente eso nos va a ayudar a bajar la velocidad. No nos gusta oír el ruido del camino. Charcos, pero voy a ir a las más importantes. Convivencia con vehículos pesados, tráfico pesado, obviamente, me voy hasta acá. Curvas, de ahí la importancia de poner chicanas, que son precisamente estas desviaciones. En vez de voy a poner unos ejemplos en un momento más. En vez de tener una recta muy prolongada, lo que hacemos es generar pequeñas desviaciones para incomodar ese movimiento recto. Y por último, carriles angostos, que ahorita les voy a enseñar cuáles son los rangos en medidas para tenerlo más claro. Y vean ustedes aquí, por ejemplo, cómo a través de la gestión súper económica del espacio podemos bajar la velocidad.
Esto es un render, no es real, pero podemos saber que a partir de estos 6 pasos podemos generar de un espacio en donde la velocidad no se gestiona, como es la primera imagen hasta arriba, y luego simplemente una señal vertical, luego un poquito de pintura abajo, luego unos chevrones al fondo, que son estas señales que ustedes ven aquí al fondo, chiquititas, amarillas. Luego, cambio de pintura en la curva, que esto puede ser incluso cambio de material, por ejemplo, para ser más adherente, para evitar que si está lloviendo yo pierda la adherencia en la curva. Y, por último, una señal electrónica que me indique a qué velocidad estoy yendo y si estoy por encima del límite establecido. Es decir, 6 diferentes intervenciones, no, 5, perdón, partiendo de la 0, digamos que es esta, y cómo podemos incidir en cada vez más, y esto obviamente lo tenemos que medir, ¿no? O sea, ponemos la señal, medimos. Esto lo podemos hacer simplemente con un radar antes y después en cada una de las intervenciones, y de esa manera podemos ir aprendiendo sobre la marcha qué es lo que nos funciona mejor. Tal vez no lleguemos a la última, que es ya una instalación de una señal electrónica que nos generaría a lo mejor un gasto más oneroso y un mantenimiento más importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paso peatonal. Esta la iba a quitar, honestamente, porque la velocidad de 50 km por hora todos sabemos que ya rebasa el umbral de supervivencia en un peatón. Pero justamente por eso la quise poner, porque todo lo demás está bien, excepto la velocidad. Vean ustedes, aquí generamos un camelloncito, que es un poco lo que nos enseñaba ahí también Inés, en donde a través de muy bajo costo generamos un angostamiento de los carriles, generamos una iluminación importante. Aquí Greg Spire nos enseñaba hace algunos años, me capacité con él como auditor de seguridad vial, que la luz debe colocarse no sobre el paso peatonal, sino ligeramente desfasado para iluminar a la gente al frente, no a la cabeza. La cabeza no la vamos a ver, pero si eliminamos un poco hacia el frente, sí la vamos a ver. Entonces aquí, bueno, ciertamente tiene muchas cosas buenas, pero también hay que reconocer que hay cosas que no se hicieron de la manera más idónea y, por tanto, pues siempre se puede mejorar. Vean ustedes aquí algunas intervenciones que tienen algunos países para reducir la velocidad, sobre todo en vías rápidas. Esto no lo he visto en México, salvo las vías logarítmicas, que honestamente a mí no me gustan, porque no he visto que funcionen de la manera más propia, correcta. De acuerdo a las investigaciones que pude documentar, la más efectiva es esta, la que tengo aquí, la de los grandes chevrones, y esta que tengo aquí a la derecha. Si alguien tiene una información diferente, con gusto me gustaría que me la compartiera. Y también esta de Alemania. Estas tienen una reducción en general de entre la disminución de menos 5% a menos 50% según el tipo de diseño. Con muy poca frecuencia hemos visto, o más bien nunca, o muy poco, yo no lo he visto nunca, experimentar en algunos tramos donde se pudieran precisamente explorar este tipo de intervenciones de bajo costo para poder reducir las velocidades en un porcentaje estimado. Entonces, aquí hay algunas ideas de cómo podríamos pintar las carreteras o las avenidas en algún punto cercano a una, no sé, a una transición para salir a una avenida, es decir, vemos de una carretera urbana, como es el caso del periférico, y salimos, por ejemplo, a una incorporación. Entonces, ¿cómo podríamos reducir la velocidad? No es el caso y no se ha experimentado al respecto. Bueno, aquí tenemos, ay, me chocan las animaciones, no sé por qué no la quité, disculpen. Aquí tenemos precisamente esta calle que era totalmente recta, cómo le metieron estos camellones que generan estas chicanas precisamente, desviaciones que evitan que la gente vaya a una velocidad demasiado alta. Aquí tenemos esta vista aérea, en donde pueden ustedes ver cómo llega la carretera, se mete a una zona urbana y se generan esta serie de chicanas propiamente. Aquí tenemos un camellón, tenemos una chicana tal cual, otro camellón, otra chicana, y así, según lo que se necesite para reducir la velocidad y generar estas velocidades simplemente por diseño. No necesitamos tecnología, no necesitamos educación, no necesitamos multas, no necesitamos nada más que invertir correctamente. Aquí tienen una reducción de carriles, pueden ver cómo era el ancho original y cómo se redujo.
Y aquí tenemos un camellón falso, que simplemente es con la instalación de material, en vez de tener pinturita y tener un carril muy ancho que posiblemente rondara los 4 metros, generamos un carril posiblemente que ya anda sobre los 3 metros y cacho. Aquí tenemos, por ejemplo, una carretera que vean ustedes cómo se agrega pavimento a un lado para generar esta chicana también, este camelloncito, con un montón de hitos que son eventualmente colapsables. Si, pues, por ejemplo, pasara un camión y necesitara pisarlos, no pasa absolutamente nada. O a un vehículo que por alguna razón los impacte, pues también son abatibles, tampoco pasa nada. Lo importante es generar una baja velocidad para llegar a la curva, porque seguramente en esta curva los vehículos llegaban demasiado rápido y pues había algún despiste. Paco, te voy a El pedir, siguiente mito, y es el último. Paco, discúlpame, pero te voy a pedir de favor si puedes ir cerrando tu participación, es que ya se nos extendió y Claro. por respeto al programa que se estableció. Muchísimas gracias. Este es el último mito, precisamente el de los carriles. Los carriles anchos son más seguros. Claramente aquí tenemos entre 3 y 3.25 según Tokio y Toronto. Y aquí precisamente también las medidas de mayor seguridad entre 3 y 3 metros 25. Y bueno, aquí pueden ver cómo todavía se puede incidir más con medidas de bajo costo, con hitos que puedan bajar la velocidad gracias al diseño. Pues gracias. Es todo, Raquel. Ok, muchísimas gracias, Paco, por una gran presentación. No para comentar, somos dos los que estamos representando el género aquí, pero bueno, seguimos con el siguiente, la presentación del uso de tecnología para disuadir y sancionar el exceso de velocidad por parte de Alfonso Vélez, y voy a leer su semblanza. Alfonso estudió un doble grado de maestría en Administración de Empresas, uno por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona y el otro por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. En el ámbito de la movilidad sustentable estudió el programa Planning de Cycling City en la Universidad de Ámsterdam y el Masterclass Bikeable City en la Universidad Aalborg en Copenhague. Además, cursó el programa de especialización en análisis de conductas en el diseño de políticas públicas por la Universidad de Harvard, el diplomado en movilidad en la ciudad sustentable de la UDLAP y es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Puebla. Alfonso es emprendedor en Endeavor y ha constituido empresas para el desarrollo de innovación en temas de movilidad sustentable y seguridad vial, como Our Traffic SADCB. Junto con Jaime Ferrer, en 2015 escribió su libro Movilidad 3.0, una política pública para vialidades seguras, sustentables e inteligentes. Le cedo el uso de la voz a Alfonso. Muchísimas gracias. Hola a todos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Raquel. Arturo, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Rodrigo, un gusto saludarte nuevamente. Y a todos los ponentes. Creo que ya se ha dicho muchísimo sobre el tema, ¿no? Voy a compartir rápidamente mi pantalla, si me permiten. Ay, caray. Iniciar transmisión. Sí. Uh-huh. Creo que no puedo compartirla si no la tienen por ahí, me parece. Isaac, ¿la tienes tú? A ver, déjame ver. Ahí está ya. Ok. El siguiente, por favor. Bueno, rápidamente un poco de la experiencia que tenemos en esto, ¿no? Autotraffic inició hace más de 18 años. En noviembre cumplimos ya 19 años de estar trabajando en temas tecnológicos para salvar vidas en el entorno de la movilidad. Pues hemos vivido toda esta transición, ¿no? Ya 19 años han sufrido muchísimos cambios desde el primer decenio de acciones por la seguridad vial hasta ahora el segundo, ¿no? Y pues precisamente nos hemos enfocado en generar muchísima información para poder establecer políticas públicas que puedan ser medibles y que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos proyectos, por supuesto, prácticamente en todo México y recientemente en 2019 en Bogotá, en Colombia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es un poco la trayectoria, ya no me detengo mucho acá,
pero pues como pueden ver empezamos en 2003 y seguimos trabajando en este sentido. Siguiente. Bueno, ya se ha hablado mucho de los aspectos más importantes para gestionar la velocidad. A mí me gusta más el término de gestión de la velocidad que el término de control de la velocidad. Un poco lo que decía Paco, ¿no? O sea, hay que trabajar en un sistema seguro que gestione la velocidad para diferentes situaciones que tenemos tanto en las ciudades como en las carreteras como en las autopistas, ¿no? Y en este término, pues ya existe una justificación, ya no solamente técnica, sino legal en el país. A partir del año pasado, el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana ya establece el derecho que toda persona tiene a una movilidad segura, en condiciones de accesibilidad, de eficiencia, de sostenibilidad, de calidad, inclusión e igualdad. Entonces ya todos y todas las personas en México tenemos derecho a una movilidad segura. Entonces, ya no es una opción para los tomadores de decisiones, tanto secretarios de seguridad pública, secretarios de movilidad, gobernadores, presidentes municipales y presidente de la República. Ya no es una opción de si quiero o no, o, o de si debo o no. Es un derecho constitucional que nos deben de proveer a todos los que habitamos en México. Y derivado de este derecho constitucional, pues como bien ya se dijo aquí, se promulgó el 17 de mayo, ¿no? Hace mes y medio, se promulgó finalmente después de casi 7 años de trabajo por muchísimas asociaciones civiles y en ambas cámaras la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que fue votada unánimemente por todas las fuerzas políticas en ambas cámaras. Entonces ya tampoco existe este pretexto político, de golpeteo político, de demagogia a las acciones que se tienen que implementar en términos de seguridad vial, porque fue aprobada por todas las fuerzas políticas. Y ya tenemos una ley que nos permite este paraguas para poder armonizar las leyes estatales y municipales para poder salvar vidas en el entorno de la movilidad. Ya no me detengo en temas estadísticos, incluso Paco los explicó perfectamente. Pasamos a la siguiente. En la misma ley ya se establecen estas 3 condiciones para gestionar la velocidad. Pasamos a la siguiente. ¿No? O sea, ya está muy claro, ya lo comentaron varios ponentes, ¿no? Incluso Paco define perfectamente lo que es la velocidad adecuada. No, la anterior, por favor. Y en la ley, pues, se establecen estos 3 objetivos en cuestión de velocidad. Por supuesto, el diseño, ¿te puedes regresar a la anterior, por favor? Por supuesto, el diseño de las calles es lo más importante. Yo ahí coincido con los panelistas que lo han, Inés y Paco sobre todo, ¿no? Que lo han expuesto perfectamente. El diseño de las vías para que puedan evitar muertes por errores humanos o por conductas inadecuadas, pues es lo más importante. Hay que tener primero los límites de velocidad adecuados y estas de acuerdo a la peligrosidad que se establece en las vías. Si tenemos personas caminando, no es posible que tengamos más de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Simplemente porque es el límite que tenemos para que una persona sobreviva en caso de atropellamiento, ¿no? Entonces, pues esto ya está y ya se ha expuesto claramente. Y para esto, lo más efectivo es lograr un diseño seguro, un diseño que no nos permita establecer estas velocidades. Hablaba Rodrigo, ¿no? De los diferentes casos donde se ha aplicado la fotomulta. Yo ahí, sin meterme a mucho detalle, por ejemplo, en Puebla, pues es que Puebla hay fotomulta, pero a nivel estatal, que son básicamente 7 vías que controla el gobierno de estado, pero no en los municipios del área conurbada, ¿no? Entonces, o de la zona metropolitana. Entonces, cuando tú ves una estadística de Puebla, pues a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre en temas de gestión de la velocidad o en temas de, más bien, de control, ahí sí, de control de velocidad a través de fotomulta, hay que
fijarnos en qué vías están siendo controladas, como bien exponía el secretario de Jalisco, ¿no? Las estadísticas en las vías controladas, esto nos refleja un mayor impacto o una mayor realidad en cuanto al impacto de los controles de velocidad, pero siempre atendiendo a que el diseño de las vías es el que nos marca el mayor efecto de reducción de velocidad, de reducción de siniestralidad, de muertes y heridos graves que podemos alcanzar en una ciudad o incluso en una carretera o una autopista. Siguiente, por favor. Ya me voy a meter, ya no me detengo acá, esto ya lo han dicho aquí, ¿no? Entonces ya tenemos los suficientes argumentos para atacar el tema y para entrarle al tema y dejar de politizarlo y dejar de atacarlo. Ya los recalqué, también añado el diseño de acciones, el segundo diseño de acciones después del fracaso del primero, el 2021-2030, en el que México se suscribió otra vez. Y bueno, pues es un elemento más para poder atacar la terrible situación de inseguridad vial en la que vivimos. Siguiente, por favor. Y ya me meto de lleno a la tecnología. Algo que ha cambiado en estos 19 años, casi 19 años que llevamos en esto, pues es precisamente la tecnología. Antes hablábamos de equipos muy costosos, incluso grandes, difíciles de colocar en la vía, y que impedían precisamente tener un control mucho más extenso en las zonas propensas al exceso de velocidad, por su costo sobre todo, ¿no? Ahora existen equipos mucho más económicos, mucho más accesibles, pero con mucho más información que nos ayudan a tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, este es el equipo que nosotros estamos utilizando actualmente, es la última generación, acaba de salir al mercado y no solamente nos ofrece el control de velocidad, como estamos acostumbrados, ¿no? A través de radar Doppler y imagen fotográfica, que de hecho este es a través de video, lo que nos permite tener adicionalmente el reconocimiento de matrículas. ¿Por qué es importante el reconocimiento de matrículas en el control de excesos de velocidad? Porque podemos tener estadísticas de todos los vehículos, no solamente los que exceden la velocidad, pero además se puede hacer una notificación prácticamente en tiempo real de una detección, todavía no es infracción hasta que no es procesada, pero es una detección de evidencia de que fuiste captado exceso de velocidad.